Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muertes en el mundo. Y si a esto le restamos los eventos cerebrovasculares, nos daremos cuenta que las cifras de eventos al corazón propiamente tienen cifras extremadamente altas. Según la Organización Panamericana de la Salud, para el 2019 fallecieron 9 millones de personas por problemas al corazón, 7 millones más que en el año 2000, y representó el 16% de las causas de muertes en el mundo. Los seres humanos siempre tratamos de predecir lo que va a ocurrir y mucho más en medicina, precisamente para utilizar estrategias que nos permitan reducir los riesgos de que estos eventos ocurran. ¿Cuándo aparecerá un infarto? ¿Será más de día? ¿Será más de noche? ¿Será más por las madrugadas? ¿Aparecerá los días sábado? ¿Los días miércoles? ¿Será más en invierno o verano? ¿Afectará más a hombres o a mujeres? ¿Qué tal si se quedan conmigo en este pequeño video para responder todas estas preguntas en base a estadísticas internacionales y las teorías del por qué pensamos que estas variaciones pueden ocurrir? Soy el Dr. Osman Valdivia, especialista en medicina interna, y les invito a quedarse en este corto video para conocer sobre esta temática que pues día a día se nos pregunta en las consultas o a través de las redes sociales. Les quiero pedir el favor de que se suscriban a nuestro canal de YouTube Primero Salud TV o le den un like a nuestra página de Facebook Dr. Osman Valdivia Internista. De esta forma nos están colaborando muchísimo y haciendo que esta información llegue a más y más personas que igual que ustedes o que igual que yo necesitamos información. El organismo del ser humano funciona a base de los equilibrios. Necesitamos tener equilibrios casi en todo para poder tener una vida bastante saludable. Equilibrios con respecto a los horarios de ir a dormir, equilibrio con respecto a los horarios de trabajo y descanso, equilibrio con respecto a los horarios de comer, y también se necesita en muchos casos equilibrio con respecto a algunas medicinas en cuanto al tipo de horario o al tiempo en el que se toman. Y de ahí nació el término cronoterapia, dando o prescribiendo una medicina en un horario que provoca más beneficios o mayores beneficios en mi paciente, precisamente buscando estos equilibrios. El ser humano es un sistema complejo que libera una serie de sustancias durante el sueño o durante el despertar, precisamente para prepararnos y para poder desempeñarnos en el día a día. Así existirán sustancias como el cortisol, como adrenalina, noradrenalina, como melatonina y algunos otros elementos que permiten que nos desarrollemos en nuestros trabajos, en nuestras casas, en una vida que tiene muchos contrapesos, muchos contratiempos y esfuerzos. Pero a través de estas sustancias logramos sobresalir de cada día. Pero ¿qué ocurre cuando estos equilibrios se rompen o se vencen? Empezamos a tener enfermedades del orden físico, del orden biológico o del orden psicológico. Y todas estas situaciones nos llevan a enfermar gravemente e incluso hasta morir. Según estadísticas internacionales y que están asociadas con algunas situaciones del orden físico, emocional, es decir, biológico o psíquico, los infartos aparecen principalmente los días lunes y ocurren principalmente entre las 6 de la mañana y las 12 en el mediodía, con un pico entre las 8 y las 9 de la mañana. Algunas investigaciones hablan de que ocurren más en invierno en algunas poblaciones, pero para otras poblaciones esto es más en el verano. Aparecen más en los hombres en algunas edades. Cuando las mujeres alcanzan la menopausia, la relación entre hombre y mujer empieza a tener un equilibrio. Todas estas variables se tratan de explicar por la aparición o los cambios en algunas sustancias que pueden aparecer en el ciclo normal de una persona. Pero lógicamente aparecen más estos eventos en aquellos pacientes con una susceptibilidad genética o biológica. Y cuando digo biológica, me refiero a aquellas personas con placas de ateroma o de grasa alojados en los vasos sanguíneos de pequeño tamaño principalmente, hablando de estructuras cerebrales o de vasos sanguíneos coronarios. Por eso es más fácil que al tener estas situaciones del día a día puedan ocurrir este tipo de eventos.
El organismo humano cambia de sustancias en base al momento en el que se encuentra, si está bajo sueño o si está bajo vigilia, si está recostado o si está en pie, si está expuesto a una situación de estrés emocional o si está descansando tranquilamente. Todas estas situaciones pueden traer sustancias que generan cambios importantes y que pueden desembocarse en un evento cardiovascular. Los infartos aparecen principalmente los días lunes según las estadísticas, y esto se ha tratado de asociar a través de la investigación con el estrés que trae consigo el inicio de la semana, tanto para aquellos que tienen actividades familiares o los que tienen actividades laborales de mucha carga, que necesitan mucha demanda física o emocional. Y es por eso que se relaciona el estrés que se vivirá durante toda la semana y que es mayor en muchos casos el día lunes con la aparición de estos episodios. Por otro lado, se dice que por las mañanas existe una mayor incidencia o aparición de infartos, precisamente porque en estos horarios, al despertar, al levantarse e iniciar las actividades, tendremos niveles distintos de sustancias como el cortisol, que estará mucho más alto para esas horas, las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. Pero esto no termina ahí. Además de eso, habrá mayor liberación de plaquetas, mayor agregación de plaquetas, una disminución en la actividad de las sustancias que disuelven los trombos. Es decir, predominan las sustancias procoagulantes o generadoras de trombos y disminuye la actividad de aquellos que pueden limitar precisamente la formación de trombos. Al incrementar adrenalina, noradrenalina, cortisol, al estar en pie se incrementarán los niveles de renina y de angiotensina. Todo esto aumentará la frecuencia del corazón o frecuencia cardíaca, la presión arterial y por ende el consumo de oxígeno. Entonces un corazón que consume más oxígeno, que está con un tono vascular mayor, que consume más energía, que tiene menos aporte, que más fácilmente puede generar trombos y que le es más difícil disolverlos por todos estos cambios en las sustancias, es un corazón que se predispone a la aparición de un infarto. Por estas razones, muchas veces usted encontrará en las prescripciones de su médico medicamentos para el control de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial durante la mañana, para evitar precisamente los picos de este tipo de sustancias y de aparición de estos episodios durante la mañana. En algunos otros casos se prefiere dejarlos durante la noche para que garanticen un buen control hacia la madrugada y hacia el amanecer. Hay que tener en cuenta que sobre todo las personas hipertensas que no tienen patrones de descenso correctos durante la mañana o durante la madrugada, o que en lugar de eso incrementan los niveles de presión durante la noche o durante la madrugada, tendrán o necesitarán medicinas a la hora de acostarse. Es por eso que el uso de medicinas ajustadas a los horarios del paciente, o lo que llamamos técnicamente cronoterapia, dependerán de una evaluación médica y no solamente del hecho de tomar una pastilla por la mañana o por la tarde, porque así me lo comentó mi vecino. Esa es la importancia de que su médico evalúe y decida en qué horario y qué medicinas necesita. Todo esto sustentado en investigaciones y en situaciones que se han demostrado que podrían aumentar la probabilidad de sufrir un episodio. Entonces resumimos, los infartos aparecen más los días lunes entre las 6 de la mañana y 12 del mediodía, con un máximo entre 8 y 9 de la mañana. En algunas poblaciones más en invierno, en otras más en verano. En hombres cuando se es joven y cuando se llega a una etapa adulta se iguala la relación entre hombres y mujeres. Y todo esto asociado a una serie de sustancias que podrían ser las responsables de nuestros episodios en el día a día.